Elvia Carrillo Puerto fue una lideresa feminista que luchó por los derechos políticos de la mujer, consagrando su vida en lograr el sufragio femenino, pero también por el control de la natalidad, la libertad sexual o el divorcio, entre otros asuntos. Hermana menor de Felipe Carrillo Puerto, quien gobernó Yucatán de 1922 a 1924. Elvia Carrillo Puerto nació en Motul, Yucatán, en el año de 1881. Integrante del Partido Socialista del Sureste, su activismo social le ganó el mote de monja roja del Mayap. Ella luchó por el reconocimiento de las mujeres, por el tema del derecho al voto, que era en ese momento una lucha muy importante. Elvia Carrillo Puerto, su vida la dedicó a esta lucha. Cualquiera pudiera asociarla al apellido de su hermano, pero ella tiene los suficientes méritos que tiene que ver con estos derechos por los que tanto hemos luchado, que nacemos con ellos, pero México se ha tardado en el reconocimiento que tenemos. En 1910, cuando tenía 32 años de edad, Elvia Carrillo Puerto participó en la rebelión de Valladolid, originada por el plan Celcop, que llamó al pueblo yucateco a levantarse en armas contra la tiranía del porfiriato enequenero, encabezado por Olegario Molina y el gobernador de Yucatán, Enrique Muñoz Arístegui. Sofocada dicha insurrección, se unió posteriormente al movimiento antireeleccionista nacional, actuando en su tierra en favor de la revolución maderista. Desde esos años realizó una intensa campaña en favor de los derechos políticos de la mujer, fundando en 1912 la primera organización femenina de campesinas en México. En esta lucha por reconocer los derechos civiles y políticos de las mujeres, el derecho a votar y el derecho a ser votadas, pero no solamente. Quiero destacar que entre los asuntos importantes que ella influyó en estos espacios de reflexión y de toma de decisiones por parte de un grupo importantísimo de mujeres emblemáticas de esa época, también estuvo el que se reconociera que a las mujeres que trabajan y realizan el mismo trabajo que los hombres ganaran igual. De 1915 a 1918, siguió organizando grupos feministas y participó activamente en la fundación del Partido Socialista Obrero de Yucatán, que más tarde sería el Partido Socialista del Sureste. En 1919 viajó a la Ciudad de México, donde conformó la agrupación femenina Rita Cetina, con el propósito de lograr, durante el gobierno de Venustiano Carranza, que se incluyera el debate del voto femenino en las cámaras legislativas que habían sido electas después de la Constitución de 1917. En noviembre de 1923, de regreso en su tierra natal, fue una de las primeras mujeres mexicanas electas diputadas, junto con Beatriz Peniche de Ponce y Raquel Cip Cicero. Las tres integraron el Congreso de Yucatán, postuladas por el Partido Socialista del Sureste. Tras el asesinato de su hermano Felipe Carrillo Puerto por los militares que se ostentaban como de la huertistas en enero de 1924, se mantuvo como diputada durante un tiempo hasta que las amenazas de muerte de sus adversarios en Yucatán la hicieron salir hacia la Ciudad de México, en donde fue protegida primero por el presidente Álvaro Obregón y después por su sucesor Plutarco Elías Calles. En Yucatán hay un matriarcado, ahí las mujeres competimos en temas políticos, pero Elvia en ese momento pues no solamente le costó el cargo, siendo diputada recibe amenazas de muerte, es hermana de Felipe Carrillo Puerto, y recibe amenazas de muerte y ella huye hacia la Ciudad de México para buscar protección. De ahí que promueve aún más la participación femenina en la política, y la verdad que es un orgullo no solo para los yucatecos, para todos los mexicanos. En 1925, Elvia Carrillo Puerto regresó a su estado para asistir al Congreso Feminista efectuado en Mérida, después del cual envió una carta a la Cámara de Diputados Federal que buscaba convertirse en iniciativa legislativa, en la que sostenía los principios de la igualdad de género y en la que solicitaba la reforma al artículo 34 constitucional para aprobar el voto femenino. Su punto de vista no fue atendido tampoco entonces. Para 1947, en la presidencia de Miguel Alemán Valdés, se dio una apertura aprobándose en México el derecho del voto de la mujer para el caso de las elecciones municipales. Elvia Carrillo Puerto redujo a partir de esa época su activismo social. Sin embargo, mantuvo su lucha, que finalmente se vio coronada durante el periodo presidencial de Adolfo Ruiz Cortines, cuando en 1953 fue modificado por la iniciativa del presidente de la República el artículo 34 constitucional, a fin de otorgar la igualdad total de derechos políticos a las mujeres mexicanas, incluyéndose desde luego su derecho al sufragio.